Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Si vamos a tener cooperación con un Estado, con una agencia de cooperación, con un organismo o con una misión diplomática, tiene que ser en un aspecto que esté alineado con las prioridades y con los intereses de Nicaragua. Nicaragua cuenta con una nueva ley que regula a los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas instaladas en el país. El tipo de proyecto que se va a desarrollar con la institución estatal correspondiente. Es decir, si hay un proyecto de educación, de salud, de telecomunicaciones, de infraestructura, de lo que sea, va de la mano con la institución del Estado que va a coordinar y que va a administrar conjuntamente con esta agencia o con este organismo de cooperación el proyecto que corresponda. Es una normativa compuesta por 8 artículos que prácticamente le dice a los cooperantes que deben alinearse con lo dictado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo si desean continuar depositando sus millones en proyectos sociales en Nicaragua. Forma parte de ese esquema de controlarlo todo por ley diseñado desde la presidencia. Establece también esta ley que si hay un acuerdo sobre un proyecto de cooperación, en la marcha el proyecto se circunscriba a lo acordado entre la institución del Estado y el cooperante o el donante. Al Estado ya no le basta con obligar a los donantes a trabajar conjuntamente, sino que además de dar el visto bueno y aprobarle el proyecto, quiere tener un control específico del personal que está participando en la ejecución y además les advierte que aunque esa cooperación se realizará supuestamente sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales, debe prevalecer el estricto respeto a la soberanía nacional, independencia y autodeterminación sin injerencia en asuntos internos y de acuerdo a la legislación nacional y los principios del derecho internacional. No es que se va a hacer un acuerdo de cooperación sobre un proyecto determinado y a medio camino este proyecto de educación se convirtió a como ocurrió en el pasado, que se desviaban recursos para otros fines que no eran los que venían a fortalecer la cooperación con nuestro país. Esta normativa, que se suma a la cuestionada ley de regulación de agentes extranjeros, llega en pleno apogeo de cancelación de organizaciones sin fines de lucro. Con el estallido social de abril de 2018, el Ejecutivo decidió aniquilar a decenas de ONG. En 6 años ha acabado con más de 5.600 asociaciones a las que les ha robado sus bienes y en algunos casos hasta ha expulsado a su personal en Nicaragua. También hay que hacer un llamado a las asociaciones, estas organizaciones sin fines de lucro que cumplan en tiempo y forma con el llamado que hace Gobernación y con los requisitos que exige la Ley 147. De poner al día todas sus certificaciones, los estados financieros al día. Ese clima de zozobra ha obligado a otras entidades a abandonar sus labores en este país. Ortega y Murillo los arrinconan cada vez más y a las ONG que no se someten les inventan incumplimiento de sus obligaciones y rendición de cuentas. Cancélase la personalidad jurídica de 100 organismos sin fines de lucro detallados en el anexo del presente decreto legislativo. En el plan para tener a esas organizaciones bajo la bota del sandinismo incluyeron nuevas facultades a la Cancillería de la República, representada por Valdrak Jenske,
el ministro de Relaciones Exteriores deberá acreditar a los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas. Igualmente, esas ONG tendrán que rendir informes periódicos de la ejecución de los programas y proyectos sujetos a la cooperación internacional. La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación debe proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones fundaciones. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Cooperación Internacional en Nicaragua acorralada, régimen de Ortega aumenta su control sobre donantes. Marlin Balmaceda consultó con representantes de la sociedad civil que trabajan desde el exilio por la persecución instalada en el país. Adelantan que esta ley podría acelerar la salida de cooperantes, ampliando la vulnerabilidad de los sectores más pobres de la nación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba en lo general el dictamen presentado. En 17 minutos, sin oposición alguna y encaminados solo para oprimir el botón de sí a la iniciativa, los designados por Ortega como diputados en el Poder Legislativo apoyaron por unanimidad una ley para controlar la cooperación internacional en Nicaragua. La presente ley tiene por objeto regular las acciones de cooperación que desarrollan los organismos, organizaciones, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en Nicaragua. Hasta aquí el artículo 1. El fin de la ley, además de someter a los cooperantes, es alinearlos con los proyectos de la dictadura. Desean que los fondos se destinen a sus programas, mismos que después el sandinismo vende como sus logros y los usa para el proselitismo político. Solicitar a los organismos, organizaciones, agencias de cooperación y misiones diplomáticas informes periódicos de la ejecución de los programas y proyectos sujetos a la cooperación internacional. El régimen tiene claro lo que quiere. En su normativa establece que la cooperación internacional que se brinde deberá estar conforme a las prioridades nicaragüenses y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el gobierno de Nicaragua. Ese gobierno, al que deberán responderle los cooperantes, es el mismo que ha despachado a más de 5.000 ONGs del país. La autoridad competente para todos los aspectos relacionados con los organismos, organizaciones, agencias de cooperación y misiones diplomáticas será el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las misiones acreditadas en la nación ya no estarán bajo la vigilancia del Ministerio del Interior. Ahora, la Cancillería fiscalizará sus pasos y tendrá el control sobre esos entes y sus proyectos. Acreditar a los organismos, organizaciones, agencias de cooperación y misiones diplomáticas. 3. Ser el único canal de comunicación del gobierno con los organismos, organizaciones, agencias de cooperación y misiones diplomáticas que brindan cooperación. Es una ley para arrodillar a la cooperación internacional. El dictador sandinista quiere tener bajo la suela de sus zapatos a los cooperantes y no es extraño. Formular las recomendaciones que considere oportunas para asegurar la correcta ejecución de las actividades y proyectos financiados por la cooperación internacional. En reiteradas ocasiones, el caudillo del FSLN ha acusado a las ONGs de contribuir con lo que denomina intento fallido de golpe de Estado en 2018, una acusación por la que hasta el día de hoy no ha presentado una sola prueba. Y toda la jauría internacional ya tenían preparada, lanzada en contra del gobierno, en contra del pueblo de Nicaragua, y pensando que nos íbamos a rendir.
Lilian Rovelo, quien trabaja con la sociedad civil en proyectos enfocados en Nicaragua y es miembro de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social, describe esta ley como un interés evidente por parte de la cúpula estatal de fijar el control absoluto sobre los cooperantes, a quienes impondrán financiar los programas estatales que sirvan para potenciar al supuesto buen gobierno. Lo que implica es como someter a las operaciones, a las acciones que quieran realizar las organizaciones de cooperación internacional en Nicaragua al control absoluto del gobierno. En principio viola principios de independencia y de neutralidad y obviamente esto también no será un simple trámite, sino va a ser básicamente una herramienta para filtrar proyectos, priorizando aquellos básicamente que beneficien políticamente al régimen y va como a silenciar, como a cortar iniciativas que puedan fortalecer a la sociedad civil o exponer documentación o exponer pues, violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, en términos prácticos, significa que el gobierno tendrá el poder de decidir sobre qué proyectos pueden ejecutarse, con qué enfoque, a qué comunidades beneficiar y obviamente esto distorsiona la esencia misma de la cooperación internacional, ¿no? Y abre una gran puerta nuevamente al tema de la corrupción, que ya lo hemos estado viendo, que pueden utilizar el tema del régimen, ¿no? Y que lo podría utilizar, pues eso, una herramienta para desviar recursos hacia intereses particulares como un mecanismo de chantaje político. El defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, enmarca esta ley en ese paquete de reformas ideadas por Ortega y Murillo para que en Nicaragua no se mueva un ápice sin su venia. Y esto es un golpe a la comunidad internacional acreditada en el país. Es una reacción del régimen, tratando de controlar la comunidad internacional que está en el país y que tiene diferentes dinámicas, viendo de organismos internacionales de cooperación, agencias vinculadas a estados de cooperación que generan cooperación al desarrollo en el país, que lo han hecho durante toda la vida democrática del país, y misiones diplomáticas, que son como tres estructuras importantes. Ahora, esta ley se enmarca en un paquete de leyes y reformas que hemos tenido en las últimas 2 semanas, desde la ley de la reforma a la Constitución, la ley de migración y extranjería, la ley o las reformas a la ley de migración y extranjería, la ley para evitar las sanciones a gente que ha sido sancionada, esta de cooperación. Es decir, estamos frente a un paquete de reformas que ha establecido el régimen para terminar de controlar todo lo que todavía eran cabos sueltos para su estrategia de perpetuarse en el poder. La ley viene a restarle autonomía a la cooperación internacional, mientras aumenta el poderío del Estado en la aprobación de redirección de fondos. Unas disposiciones de la ley que son claves, que me parece que es importante recordar, es uno, el tema de registrar todos los proyectos y fondos ante el gobierno. 2, justificar el origen y el destino de los recursos financieros. Y 3, someter sus actividades, las actividades que van a ejecutarse dentro de los proyectos a la evaluación constante por parte de instituciones estatales. Y pues obviamente esto en base a obtener una aprobación previa por cada proyecto a ejecutar por parte del gobierno. Entonces, el incumplimiento de estas normas lo que puede resultar es como en sanciones administrativas, revocación de permiso o incluso en un momento, como ya lo hemos visto, en la expulsión de país. Se meten a identificar, primero a controlar el número de personas en las misiones diplomáticas, se meten a definir quiénes van a ser los contratados prácticamente de esas misiones diplomáticas, de esas agencias de cooperación y de esos organismos internacionales de cooperación. Se meten a incluso definir hacia dónde debería de ir y cuáles deberían de ser los principios que rigen la cooperación internacional. Es decir, una serie de señalamientos que obviamente restringen, controlan
y que además en la misma reforma establecen que el único canal de comunicación que ellos pueden tener, es decir, estos tres actores, será con el régimen de Ortega Murillo, con las instituciones del Estado y particularmente con el Ministerio de Relaciones. Es decir, no se podrán ni reunir oficialmente, al menos, con personas de sociedad civil, con personas del sector privado, etc. Detrás de la normativa se enmarca otro de los objetivos recurrentes del régimen: apagar las voces críticas y someter hasta a las misiones acreditadas en Nicaragua. Pero evidentemente esto es un sometimiento a la comunidad internacional y esto para mí representa un riesgo importante a las propias relaciones comerciales y económicas y de desarrollo que tiene el país. Y no lo está haciendo por un nivel de sanciones, lo está haciendo porque el propio régimen establece un nivel de control tal que yo creo que todas las agencias, los organismos internacionales y las misiones diplomáticas deberían de considerar con un tono de urgencia cuáles van a ser las repercusiones que puedan tener y cómo van a responder frente a esta situación. Y eso hasta ahora incluso no ha habido ninguna posición oficial. Uno, silenciar crítica y encubrir violaciones de derechos humanos. Muchas de estas organizaciones a las cuales van a perseguir o que han perseguido, que siguen persiguiendo a través de la ley, pues han documentado abusos, han denunciado crímenes de lesa humanidad, persecución, violencia estatal, y obviamente controlarlas permite limitar el alcance tanto de su informe y al mismo tiempo como minimizar, ¿no?, la presión internacional que tiene ahora el gobierno de Ortega. Como dos, desmantelar la sociedad civil independiente. En Nicaragua, pues las organizaciones de cooperación internacional han sido aliadas fundamentalmente de la sociedad civil nicaragüense. Un tercero puede ser pues la consolidación del poder y el discurso del régimen. Ortega utiliza una narrativa nacionalista, antiimperialista, obviamente para ir justificando todo lo que ha hecho y todo lo que seguirá haciendo, ¿no? Entonces la presenta como una defensa de la soberanía nacional frente a injerencia extranjera, etcétera, y este control lo que hace es como reforzar ese aparato propagandístico y desvía la atención de la crisis interna que ya vive el ciudadano de a pie, ¿no? Las estadísticas del propio régimen apuntan a que desde 2021 las donaciones externas vienen en caída libre. En ese año Nicaragua recibió $2.577.5 millones para ejecución de proyectos en el país, en su mayoría financiados por entidades con sede en Estados Unidos o Europa. Esos programas se enfocan en seguridad alimentaria, atención a la niñez y a la mujer, reducción de la pobreza, reducción de las brechas de desigualdad, infraestructura y medio ambiente. Los organismos, organizaciones y agencias de cooperación para su acreditación deberán brindar al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitud con la siguiente información. 1. Nombre del organismo, organización o agencia de cooperación. 2. Instrumento creador. 3. Nombre del representante en Nicaragua. Y 4. Carta de interés que especifique la naturaleza de la cooperación a brindar. La baja de esa cooperación es tal que para el próximo año el Estado, vía presupuesto, solo contará con 1.050.1 millones de córdobas al aplicar los cierres arbitrarios de ONGs y ampliar el cerco de operación bajo el concepto de ser un gobierno limosnero y con garrote. La dictadura le resta oportunidades de desarrollo a la ciudadanía. Querían acabar con los beneficios que traía para los pobres, para el pueblo, esta revolución. Al regresar, el camino de la cooperación, abandonar Nicaragua. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita.
El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Los organismos, organizaciones, agencias de cooperación y misiones diplomáticas, previo a la designación de un funcionario o miembro, deberán solicitar por escrito la anuencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, especificando cargos y funciones a desarrollar. En esa ley que regula la cooperación internacional y misiones diplomáticas, se establece que hasta el personal que forme parte de esas entidades deberá recibir el visto bueno de la Cancillería. Ante este camino lleno de baches, nuestros invitados calculan que una buena parte de las ONGs apuntará por salir de Nicaragua, lo que desembocará en mayor pobreza y un aumento del control político. Afecta directamente a la población de Nicaragua, o sea, especialmente los grupos más vulnerables. Por ejemplo, 1. Menos acceso a servicios esenciales. ¿Por qué? Porque muchas ONG internacionales suplían las carencias del Estado en áreas críticas como salud, educación, seguridad alimentaria, derechos humanos. Entonces, al limitar las operaciones de estas organizaciones, obviamente se reduce el acceso a estos servicios también. Entonces, dejando a comunidad entera en situación de mayor precariedad, pobreza y obviamente de limitación de mejorar su calidad de vida. Punto 2 puede ser el desempleo y obviamente también el debilitar la economía local. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones también generaban empleo directo e indirecto dentro del país, ¿no? Entonces, con la posible retirada de algunos organismos de cooperación que no se quieran quedar para regirse bajo la nueva normativa, habrá una pérdida de puestos de trabajo importante y una disminución obviamente en los recursos económicos que a quienes beneficiaban nuevamente a los pequeños negocios y a las comunidades locales. Entonces, un tercer punto, el tema de mayor represión y aislamiento, porque al final las organizaciones internacionales han sido una voz que también han sido claves para poder denunciar las violaciones de derechos humanos y el acompañamiento que han recibido las víctimas de la represión del régimen en un momento dado. Entonces, su limitación va a profundizar en el aislamiento de la ciudadanía nicaragüense frente al autoritarismo, la falta de justicia y el incremento de la violencia estatal, ¿no? Lo más digno sería retirarse, porque vos no podés ser o convertirte en cómplice ni asumir una legislación que es arbitraria al derecho internacional, además, que es arbitraria a la situación, los preceptos del derecho internacional y de la autodeterminación de los estados. Porque acordate que estos son estados con acreditación en Nicaragua, es decir, que tienen representantes que representan a sus estados. Entonces, lo que le está diciendo Ortega a estos estados es que si ustedes quieren estar aquí, se van a someter a lo que yo diga. Y eso es un sometimiento no necesariamente solo de las personas que están ahí, del Estado que tiene representación diplomática en sus misiones diplomáticas, que tiene representación en sus agencias de cooperación. Recordemos que las agencias de cooperación son la forma técnica que tienen los estados para cooperar o establecer mecanismos de cooperación al desarrollo en otro país. Es decir, son instituciones estatales que dependen del Estado, no son un sector privado ajeno a la comunidad internacional, en este caso a los estados. Si la cooperación internacional decide continuar en Nicaragua, estará sujeta a que cada una de sus propuestas sea evaluada por la Presidencia y desde el ente designado, la Cancillería, se establecerán los mecanismos de coordinación interinstitucional para la implementación de los proyectos que se desarrollan con la cooperación internacional, es decir, serán con más fuerza el brazo que alimente los planes que tengan en mente Ortega y Murillo, con el riesgo que en el camino los fondos se desvíen. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora,
de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.